Buenas tardes, soy Jesús Gorosito y junto con mi compañero Franco Saccheto, alumnos de la Cátedra de Materiales Metálicos de Ingeniería Mecánica en la Facultad Regional de Villa María, les vamos a presentar lo que sería el parcial 2 de Materiales Metálicos, el cual consiste en la designación de un nuevo material, una propuesta de cambio para el block de un motor. Primero hay que explicar qué es el block del motor y cuál es la función que cumple. Básicamente es el elemento de mayor importancia en lo que es el diseño de motores de combustión interna, debido a que es el dispositivo sobre el cual se depositan o sobre el cual se disponen la gran mayoría de piezas y partes de las cuales constituyen un motor. Tenemos los cilindros, que es por donde los pistones, en conjunto con el combustible y la compresión que se realicen ahí, en el caso de un motor de combustión interna de 4 tiempos, se producen las etapas de absorción, compresión, expansión y escape, y por lo tanto es el dispositivo con mayor importancia en lo que es un motor de combustión interna. Cuando hablamos de sus propiedades, este elemento debe cumplir con tener una buena rigidez mecánica, tanto para soportar los esfuerzos que le otorgan las partes que se depositan en él, como también los esfuerzos a los que está sometido por cada cilindro donde se produce la combustión de la gasolina, el combustible del cual se esté utilizando. Por lo tanto, debe tener una buena rigidez mecánica, pero además debe tener una alta conductividad térmica, porque estamos hablando de un proceso que trabaja a altas temperaturas, por lo cual requiere una buena conductividad térmica para evitar altos gradientes de temperatura entre una parte del dispositivo y otra, provocando por ahí la falla del material. Además, se puede adicionar una muy baja densidad que debe tener, en el mejor de los casos, para tener un menor peso en la pieza en general. Investigando un poco, descubrimos que, o más que nada, encontramos que los materiales más utilizados para la fabricación de estos dispositivos son la fundición gris y el aluminio, varias aleaciones de aluminio que se utilizan. En el caso de la fundición gris, se utiliza cuando se requiere una alta rigidez mecánica, pero tiene el inconveniente de que al tener una mayor densidad, supone un peso más alto, y la disipación de calor en estos tipos de dispositivos fabricados con fundición no es tan buena. No obstante, el uso del aluminio ha revolucionado lo que fue la fabricación de estos dispositivos por la alta conductividad térmica o baja inercia térmica, como se quiera decir, y una buena resistencia mecánica, sumándole también una baja densidad que, teniendo en cuenta un muy buen diseño de lo que es la pieza, se logran resultados bastante buenos. Como ya vimos los materiales que generalmente se utilizan para fabricar este tipo de piezas, tenemos que hablar del método de fabricación o de manufactura que se emplea para obtener estos dispositivos. Estamos hablando de una pieza única que se obtiene por el colado de material fundido a partir de un conjunto de moldes denominados núcleos de arena de circonio. El proceso de colado consta de, una vez obtenido el material fundido, se procede con una colada de abajo hacia arriba, llenando el molde completo, con el fin de evitar que el oxígeno en el aire reaccione con este material fundido, generando óxidos que obviamente no queremos. El proceso de selección general para este tipo de piezas
Principalmente hay que tener en cuenta a qué esfuerzos y condiciones se encuentra sometida toda la masa. Como vemos en este gráfico, las mayores presiones que se obtienen son en la etapa de expansión, sería en el punto 4, donde se obtienen las mayores presiones del combustible, y por lo tanto dentro del cilindro, que rondan alrededor de los 30 y 40 bares. Es decir, en base a este dato se procede con la selección del material, teniendo en cuenta las características antes mencionadas, como son la conductividad térmica y la rigidez mecánica general, por así decirlo. Cuando hablamos del método empleado por nosotros para seleccionar el material que se adecue mejor a las condiciones del bloque del motor, nos basamos en determinar qué material se utiliza generalmente para la fabricación del mismo, y llegamos a la conclusión, mediante investigaciones realizadas, que el elemento más utilizado es una aleación de aluminio de la serie 319 T6, que es una aleación de aluminio que tiene diversos componentes que después van a ser nombrados, la cual permite el colado en arena, justamente, que es muy común en el método de manufactura de estos dispositivos. Bueno, en base a este dato, el tipo de material seleccionado se realizó en base al uso de MATLAB, poniendo como mínimo las propiedades del aluminio 319 y restringiendo en un cierto rango las propiedades que creemos convenientes. En este caso usamos la densidad del material, la conductividad térmica y la rigidez mecánica. Entonces, una vez utilizado esto, utilizando MATLAB, se llegó a la conclusión de que el material seleccionado por nosotros fue una aleación de zinc ZA de la serie 12, que cumpla con los requisitos mínimos establecidos e incluso supera algunas de estas propiedades, pero con el inconveniente de que esta aleación, a comparación con la aleación de aluminio 319, tiene una mayor densidad, pero lo compensa con una mayor rigidez y una mayor conductividad térmica. Acá podemos ver una comparación de los dos materiales tenidos en cuenta en la selección del material final, una comparación de las propiedades. Por un lado vemos el aluminio 319, que tiene una dureza Brinell entre los 65 y 95, una dureza Knopp entre los 103, etc. Por ejemplo, comparando dureza Brinell de la aleación de zinc seleccionada, 94, dureza Brinell del aluminio 319, 95, 65, 95. Cuando hablamos de una fuerza de tracción en rendimiento, la aleación que nosotros elegimos tiene un valor de 205 megapascales, que comparado con el aluminio, que tiene 138, vemos que la supera de buena forma, por así decirlo. Por otro lado, otra propiedad importante que había que tener en cuenta era la conductividad térmica. En este caso tenemos que la conductividad térmica de la aleación de zinc es de 116 watts sobre metros por Kelvin, y la del aluminio, de la cual se fabrican los bloques de motores convencionales, es de 109 watts sobre metros por Kelvin. Es decir, estamos superando, aunque sea por muy poco, igualando e incluso superando esta propiedad, que es muy importante a la hora de diseñar este tipo de dispositivos. Y como ya mencionamos antes, el inconveniente que tenemos es una mayor densidad, que como vemos, el aluminio tiene una densidad de 2,79 gramos sobre centímetros cúbicos, y la densidad del zinc, de la aleación de zinc que nosotros seleccionamos, es de 6,04 gramos por centímetros cúbicos, es decir, es mayor. Como conclusión, la aleación de zinc que nosotros seleccionamos, la ZA de la serie 12, que contiene un 11% de aluminio, 1% de cobre y 0,025 de magnesio, tiene algunas propiedades que superan a las del aluminio 319 de la serie T6, pero
como vimos anteriormente, la densidad de esta aleación es mucho mayor, por lo cual se debe sacrificar ese valor, esa propiedad, al usar este material que nosotros proponemos, por lo cual el motor, en general el block, tendrá un mayor peso, pero lo compensará con mejores propiedades como lo son la dureza, el esfuerzo a tracción, la rigidez en general del dispositivo, del material en toda la masa, y una buena conductividad térmica que iguala a la del aluminio e incluso la supera en un pequeño porcentaje. Fin.